movilidad por habitante en España. Sí. Hemos pasado de 29 kilómetros recorridos diariamente a casi 50. ¿En cuánto tiempo? Del 92 a 15 años. En 15 años, sí. Diarios. ¿Y es movilidad urbana dentro de la ciudad? Todos sumando sobre todo, lo gordo es el coche. ¿Pero 50 kilómetros por persona? Por persona y día. No, En todos los medios de transporte. Ah, Todos los medios de transporte. La subida fuerte ha sido del coche, que de 17 kilómetros diarios hacemos 20 y tantos, ¿no? 29. Pero eso sí tiene un límite. Tiene un límite claro físico en la ciudad, porque en el momento en que sigue subiendo, pues te pasa como en Houston, que deja de haber ciudad. Pues, bueno, en varios países está ya produciéndose una curva de estabilización, no tanto porque a lo mejor la demanda podría seguir creciendo, pero ya no dan las cifras de desplazarte, eso de trabajar en Houston y vivir en Nueva York, eso ya no da. Y lo que, si me preguntas, mi respuesta es que yo no, hay un límite clarísimo y vamos a tener que bajar en kilómetros recorridos. El cambio climático está ahí, el pico del petróleo está ahí. Esos dos elementos son claves para pensar que esto ha sido un disparate de unas pocas décadas. A partir de ahora, en desplazamientos motorizados, otra cosa, el número de desplazamientos es una variable, un parámetro que es universal. Prácticamente en todos los sitios hacemos del orden de 3 desplazamientos diarios por persona. Pero la cosa es cómo los hacemos. Si recorremos 50 kilómetros para ir a trabajar y comprar, o hacemos 3 kilómetros andando. Entonces, en términos de distancias sí que eso se mide y está bien medido, pero yo creo que esta locura que hemos tenido de explosión de la movilidad se va a acabar. Está que cierra. No, vamos, al hilo de esa pregunta que queda en el aire de que todo el rato que si los urbanistas, me gustaría matizar dos cosas. Primero, podemos no estar de acuerdo por esos temas de reflexión. Para mí en las ciudades en estos momentos tiene dos problemas que muchas de las veces para algunos son paradigmáticos, ¿no? Dos grandes problemas que tiene que resolver la ciudad del siglo XXI. Su huella ecológica, que es bastante afectada, es decir, está muy construida, dispersa, pero lo que está construido en los centros urbanos hay que romper un mantra, que hay que elevarlos, pero considerablemente. Dicho de alguna manera, hay que casi doblarlos. Es decir, ¿por qué? Porque el gran paradigma, a mi modo de entender, en la movilidad es coste-beneficio. Es decir, la movilidad no es un uso, en términos de urbanismo, es una actividad. Y al ser una actividad, compensa o no compensan los determinados movimientos. Entonces, solo compensará, es paradigmático. El sitio donde mejor igual se mueve es de los sitios más altos. Es decir, como el caso de Manhattan. Otra cosa es que desaparece el coche porque igual han llegado a la conclusión de que como no tiene solución, cada uno que se busque la vida o lo encarece. El gran problema, mi modo de entender, que está sin resolver es que en el momento, y yo lo defiendo, ojo, que hay que conciliar dos cosas que no son contradictorias, políticas fiscales o políticas disuasorias a través de tasas o lo que sea, con el hecho de privatizarlo o no privatizar la ciudad. Porque en el momento que tú sacas los coches y recuperas los espacios públicos, en términos generales sí que es verdad que recuperas los espacios públicos, pero recuperas espacios públicos para los habitantes de la zona. Y eso es un dilema que hay que saber conjugarlo. Es decir, los que van a disfrutar de esos espacios públicos que estás recuperando son los habitantes de la zona. Es decir, puedes dificultar la accesibilidad, porque la base fundamental, a mi modo de entender, de la movilidad es la accesibilidad y el transporte, si es público mejor que privado, pero de aquellas zonas de la ciudad donde tú estás recuperando, encima estás produciendo sin querer igual mayor segregación social. Y eso hay que conciliarlo, es decir, en costes-beneficio. Pero que de alguna manera, para disminuir la carga de la huella ecológica, es aumentar las ciudades hacia arriba. Y eso es un mantra que hoy en día nadie lo quiere asumir. Y decir, no, es que la sección de la calle que vamos a recuperar seguirá siendo la misma. Pero tenemos que doblar la ciudad, porque entre otras cosas es el único mecanismo que tenemos para renovar las ciudades. En un ámbito, porque siempre se habla de la ciudad de Oviedo, es decir, Asturias tiene 7.000 entidades de población. Y más allá que la ley, el roto, el troto y la madre que lo parió diga,
que los núcleos rurales son suelos no urbanizables, no, son urbanizaciones en toda regla, malas, urbanizaciones marginales o lo que sea. Y ahí tenemos un problema ecológico cojonudo, que tenemos que solventarlo compensándolo con zonas libres, porque es lo único para compensarlo, digamos, a las ciudades construidas, malas o buenas, pero están construidas, y por otro lado, las ciudades, Oviedo, Gijón, hay que doblarlas en altura, hay que doblarlas. Y eso políticamente cuesta, eso no lo haces con unas tasas, digamos, ni por vías impositivas, porque es la posibilidad que tenemos para renovar. La accesibilidad no es un uso y el urbanismo no llega a eso. Son políticas de actividades y eso es transversal. Es decir, en eso es lo que decía antes Marco, son planes de movilidad. Pueden ser complementarios, puede lo que sea, pero los planes no pueden abordar eso, porque no manejan esos términos, no manejan esos instrumentos y tú lo sabes si has planificado, no manejas eso. Tiene que ser complementario, políticas fiscales, políticas accesorias o políticas... Es decir, todo es mucho más complicado de lo que en apariencia... Bueno, que yo creo que lo dices, por eso luego no voy a estar de acuerdo que hay que echarle imaginación, hay que echarle tal. Y los procesos participativos, por esto acabo, no son tantos de referéndums, de llegar a acuerdos, no, es de tomar una decisión conjunta que retroalimenta con los representantes políticos que son nuestros, digamos, deliberantes con la sociedad, porque en momentos de incertidumbre la toma de esas decisiones, hoy en día, en las políticas ya no llega, tiene que participar la ciudadanía. No es un problema de referéndum o algo, digamos, consultivo, sí o no, es mucho más complicado la participación, creo que me entiendes, es decir, hay que participar y en ese proceso de participación también sale a relucir, oiga, vamos a poner impuestos, vamos a imponer tasas, no es contradictorio con lo que tú planteas. ¿Me explico? Creo que me entiendes, es decir, yo creo que es un totum muy complicado, pero que en momentos determinados, eso se planteó en la época del Masip aquí, es decir, Masip no tuvo cojones de decir, señores, vamos a lanzarnos a peatonalizar la ciudad. ¿Por qué? Porque a todos nos decía, darme estudios. Es que hay momentos en que tanta información no te produce la acción, te bloquea. Es como el cirujano, y en eso sí que es verdad, el cirujano, joder, el debate entre los internistas y los cirujanos, que están siempre permanentemente, los cirujanos dicen, a mí déjame tanto diagnóstico y tal, abre y ya veré lo que me encuentro. Ese es el dilema que estamos, y los representantes políticos, claro que tienen su responsabilidad, pero necesitamos en una sociedad de incertidumbre y de crisis y demás, en estos momentos, conjuntamente, porque nos retroalimentamos, y con el riesgo, yo creo que la mayor virtud, la cosa más maravillosa que tiene lo que estamos hablando, que tiene marcha atrás, y eso es cojonudo. Eso es la de Dios, tiene que dar una tranquilidad de la hostia. Que es lo que planteabas tú antes, es que se nos Nueva York. Y eso históricamente nunca ha pasado, porque cualquier intervención, como decía Javier Zaitoriza de un capítulo, con todo este hormigón que hay aquí, a ver que luego lo tira, ¿no? Y eso es la parte. Pero es un toque, es decir, es muy complicado. Mucha gente entra a la movilidad como diciendo, bueno, esto es al final peatonalizar calles. Es muy complicado, es recuperar espacios públicos. Y por eso se complica. Yo creo que una ciudad como Oviedo está tanto por hacer en cuestión de movilidad, que a poco que se haga y con muy pocas cosas, ya el cambio puede ser significativo. Es decir, que tampoco se trata de hacer ahora aquí, de poner de un día para otro, convertir Oviedo en San Sebastián, pero es que como no hay nada, no hay ni un carril segregado bici, hay solo unas calles 30 y tal, pero nada más. No se ha hecho además ninguna campaña de cambio del paradigma de modelo de ciudad, que a poco que se haga, yo creo que ya se va a hacer mucho, ¿no? Lo que pasa es que falta voluntad política, hasta ahora había faltado voluntad política y es lo que hay que hacer. Yo creo que con poco dinero, porque no hace falta mucho dinero para que empiece a verse ese cambio de paradigma. Yo quiero recordar a una colega nuestra que propuso en el caso del Boulevard una solución low cost, como te explicaba antes, que era quitar los relieves de protección que hay laterales, es decir, convertir incluso visualmente lo que es ahora una entrada de una autopista en una calle, plantear pasos peatonales, plantar árboles, eliminar ese tipo de lenguaje visual que nos encontramos, que nos dice que la autopista llega hasta la Plaza de la Cruz Roja, ¿no? Cuando en realidad podría ser una calle mucho antes, ¿no? En la medida que lo atravieses con otro tipo de soluciones, y eso sí que costaría relativamente poco, eso me dices. Quiero decir una cosa, que es que, de todas maneras, muchas veces no somos conscientes de los problemas que hay porque los asimilamos, los aceptamos, pero el centro de Oviedo, de Gijón y de Avilés han tenido un primer proceso que ha sido el de peatonalización de los cascos históricos,
Y eso realmente ya ha cambiado la mentalidad. Es decir, que una parte importante del proceso ya se produjo, lo que pasa es que como lo hemos asumido, y hablamos por supuesto, pero en su momento hubo mucho conflicto. En Avilés, por ejemplo, cuando se construyó un centro, pues los comerciantes se pusieron a la gresca y ahora cualquiera mete un coche en el centro de Avilés. Bueno, nada, decir que sí, en Oviedo se peatonalizó, pero es verdad que después ya ves que es lo que se hizo con el cinturón verde, poner un nombre y luego especular, porque en vez de aprovechar para hacer algo... Pero yo hablo de procesos mentales, que hay cierta Quiero parte decir de procesos que la peatonalización de Oviedo, como decía Toribio, casi fue un accidente, fue algo que sí. Bueno, vamos a cerrar el tema porque son las 7:15 y estamos bombardeando aquí a Alfonso Sáenz con un interrogatorio de tercer grado, ¿no? Entonces, bueno, Yo encantado, pero efectivamente ya yo creo que hay momentos que se cortan en los debates. exactamente. Pues agradecerte tu presencia, ha sido interesante todo lo que has comentado y respondido a las preguntas. Y nada, seguiremos tocando contigo para otras ocasiones. Bueno, lo que queráis. Muy bien. Sí. Da gusto escuchar a los expertos. Yo no quería aquí partidos a mí me parecía que quisiera hacer en vertical, yo creo que alguien se le promovieron un cierto. Sí, pero es un mantra que nadie quiere. Indica a Benidorm y Benidorm es el modelo. Totalmente. Es que es eso. La nivelación vertical es mucho más eficiente. Claro, no, pero ya lo decía este Mario Gaviria, es decir, el mejor modelo de las capitales es el de Benidorm. Lo que pasa es que hay como una especie de mantra de no, yo quiero la baja. Joder, lo que no puede estar solventar el problema ecológico y a la vez, es que es contradictorio en los términos. ¿Me explico? Es decir, y eso es algo que llevamos esa esquizofrenia metida a la cabeza. Está Jan Gell el otro día en el País Semanal. No lo vi. Pues el último País Semanal hay una entrevista con Jan Gell. Sí, el danés. A Londres. Sí, él fue el primero que empezó. Aunque el libro clave de toda esta historia es el de James Jacobs. Que está en los años 60, fue una revolución. En resumidas cuentas, hay que darles más cancha y más voz a Bueno, lo que pasa es que... Como pasa siempre, Zapatero a tus zapatos. Bueno, también. Pero bueno, esto es un debate, pues ya tiene su mega. Bueno, no, pregúntale aquí al muchacho. No es nada... Tenemos la suerte de que No es nada sencillo. de que es un... La cosa es que es muy difícil. Pues hay que poner una balanza.